José, buenas noches a todos. Un gusto compartir con esta audiencia y estos expositores de primera, bueno, esta clase sobre ética en los medios, y no se acota solamente a los medios, sino a los periodistas por allí que trabajan de manera individual y son casi como un medio y están vinculados a la comunicación política, un tema central para quienes se forman como comunicadores, relacionistas públicos, o también para quienes asuman funciones en el área de ceremonial y protocolo. En tiempos donde la información circula velozmente y las fronteras entre la verdad, opinión y propaganda se diluyen, reflexionar un poco sobre la dimensión ética y lo que es nuestro rol es más necesario que nunca. Durante este módulo recorreremos los fundamentos de la ética en los medios, trataremos de comprender un poco el papel que juegan en el escenario político contemporáneo y analizar cómo estas cuestiones nos interpelan en la práctica profesional cotidiana. No se trata solo de lo que es correcto desde una mirada abstracta, sino de cómo ejercer la comunicación con responsabilidad, conciencia crítica, con compromiso ciudadano. Así que, bueno, una invitación a involucrarse activamente y a pensar en los futuros entornos laborales y vincular estos contenidos que estamos viendo y escuchando con la realidad que nos rodea. Bueno, podríamos cambiar de placa a María José. ¿Así está bien? Sí, podríamos cambiar de placa a lo que se entiende exactamente, a la número 1, que se entiende por ética en los medios. La ética en los medios de comunicación, bueno, la palabra ética nos atraviesa a través de un montón de imágenes en nuestra cabeza, y es ni más ni menos que el conjunto de principios y valores que orientan el ejercicio profesional de informar con responsabilidad, con respeto y con compromiso a la verdad. A diferencia de lo que es la legalidad, que establece lo que está permitido, lo que no está permitido, o de la moral, que depende de la cultura, como si también los usos y costumbres, y la subjetividad de cada individuo, la ética propone un marco racional y compartido de acción que prioriza el interés público, la verdad, la equidad y el pluralismo. Todos estos principios entran en juego y se ponen a prueba permanentemente en el ejercicio de la comunicación política, donde todos sabemos hay muchos intereses en juego y son intereses altos y con muchísimas presiones. La noción de objetividad, si bien a veces es criticada como inalcanzable, sigue siendo un ideal normativo que obliga al profesional de la comunicación a revisar constantemente sus sesgos, verificar fuentes, reconocer su rol permanentemente en la construcción del debate público. Para quienes ejercen la tarea de comunicación institucional o en contextos protocolares, ya sea ceremonial y protocolo o relaciones públicas, esto implica un compromiso con la claridad, la fidelidad a los hechos y el respeto a la diversidad de todas las perspectivas que se nos presentan, aun cuando se represente a una autoridad o a una institución con intereses marcadamente definidos. La próxima placa, María José, por favor. Los medios de comunicación
hoy por hoy ya no son intermediarios neutrales entre el poder y la ciudadanía como hace algunos años atrás eran. En muchos casos, los medios y los periodistas se han transformado en verdaderos actores políticos con capacidad de incidir en la opinión pública, de condicionar la agenda política, de incluso determinar el éxito o el fracaso de gobiernos y de campañas. Es un panorama muy, muy amplio que tiene sobre su espalda la comunicación y los medios. Su influencia está por encima del plano normativo y alcanza netamente a lo simbólico y también a lo estratégico. En este sentido, comprender cómo operan alianzas, conflictos, narrativas mediáticas es fundamental para cualquier profesional o cualquier persona que esté vinculado a la comunicación política. Este poder implica también una gran responsabilidad ética. Cuando un medio adopta una línea editorial que está claramente alineada con un espacio político, bueno, aquí debe asumir la responsabilidad y transparentar esa posición frente a su audiencia. Porque el ocultamiento de la intencionalidad o el simulacro de neutralidad pueden erosionar la confianza pública, van a distorsionar el debate público y esto va a afectar la imagen tanto del medio como del político o el candidato. Entonces, para los comunicadores institucionales, esto significa actuar con honestidad respecto al rol que ocupan y tienen que saber distinguir claramente entre lo que es información pública, propaganda o comunicación de interés para el ciudadano. La próxima placa, por favor, María José. La libertad de expresión es un pilar fundamental de toda democracia. Pero bueno, el ejercicio de esta libertad no está exento de límites. Yo he tenido la oportunidad de estar en el exterior y, por ejemplo, en Italia, si bien hay una gran libertad de expresión, pero tienen la calle en ambos costados marcado por una línea legal y se respeta a rajatabla. Hay libertad y no libertinaje en materia de comunicación. La propagación deliberada de noticias falsas, el uso de imágenes manipuladas, recortes sesgados de declaraciones, imágenes, la omisión de datos relevantes, bueno, todas estas técnicas configuran formas de manipulación que contradicen el derecho de la sociedad a estar bien informada. En contextos donde hay mucha polarización, nos suena mucho a nosotros esta palabra últimamente, o de crisis institucional, este tipo de prácticas suelen intensificarse, por lo que se requiere una mayor exigencia, un mayor rigor y una vigilancia más atenta por parte de los profesionales. Esto lo podemos ver a diario con los trolls que están operando permanentemente dentro de las redes sociales. El periodismo político enfrenta el desafío de distinguir entre la crítica legítima y la desinformación intencionada. El uso de herramientas como el fact-checking y los portales de verificación no son solo respuestas técnicas, sino que son un compromiso ético que permiten contrarrestar los efectos de la posverdad y reconstruir la credibilidad del sistema. Es impresionante en el ejercicio diario de la información la cantidad de material, de datos y de información que uno descarta por los alertas de los chequeos de estos portales que se llaman fact-checking
y tenemos 2 o 3 en el país operando, nos alertan permanentemente de todas aquellas noticias falsas y que nos ayudan muchísimo en la tarea profesional nuestra, dándonos credibilidad y manteniendo indemne la imagen del candidato al que estamos asesorando, o al político al que estamos asesorando que está en funciones. Bueno, esto en tareas de comunicación oficial o protocolar se traduce en evitar exageraciones, omisiones estratégicas o mensajes ambiguos que pueden ser interpretados de forma maliciosa o de manera equivocada. La siguiente placa, María José, por favor. Bueno, la financiación, de los medios de comunicación, y estamos entrando acá en lo que es el negocio del periodismo político, es la dependencia de la publicidad oficial o privada y la concentración de la propiedad mediática, que son factores que inciden directamente sobre la ética periodística. Muchas veces las líneas editoriales o las coberturas están más determinadas por los intereses económicos que por criterios profesionales o el interés de los ciudadanos. Esto plantea un dilema ético sobre la autonomía profesional y sobre cómo evitar intereses comerciales que condicionan la calidad del profesional y la veracidad de la información. Reconocer estas tensiones, permiten que los profesionales o quienes desempeñan estas tareas de comunicación no sean ingenuos frente al sistema donde están trabajando, pero también los invita a buscar márgenes de autonomía y de creatividad ética. Incluso dentro de estructuras condicionadas por el mercado, es posible ejercer una comunicación responsable, transparente y con crítica. Para quienes trabajan en ceremonial o relaciones institucionales, también es esencial conocer el mapa de los medios, los vínculos económicos, las líneas editoriales, quiénes son sus directivos y estos mapas hoy por hoy, con los cambios de mano de los medios, hay que mantenerlos actualizados permanentemente. Todo esto nos ayuda para anticipar posibles conflictos, alianzas en difusión de eventos y en mensajes públicos. La próxima placa, María José, por favor. La posverdad, en la era de la desinformación, implica una situación en la que los hechos objetivos tienen menos peso en la formación de la opinión pública que las emociones o las creencias personales. En este contexto, los medios ya no solo informan, ahora moldean creencias, amplifican rumores y también dan forma a realidades paralelas que dificultan el consenso democrático. Esta dinámica puede generar climas sociales hostiles, polarización extrema y descrédito a las instituciones. Reitero el trabajo de los trolls que están de moda últimamente, ¿no? El rol de lo ético del comunicador es recibir en esa lógica, insistiendo en la importancia de verificar, contextualizar y explicar la información. También la ética exige promover la alfabetización mediática para que las audiencias desarrollen un pensamiento crítico frente a los contenidos que se consumen. En ámbitos institucionales, esto implica elaborar mensajes claros, contrastables y públicos que refuercen el valor de la transparencia y el derecho del ciudadano a una
información confiable y comprensible. Cambiemos de placa, María José, por favor. Ética y comunicación institucional. La comunicación institucional, especialmente en organismos públicos, no es solo una herramienta de difusión. Es una dimensión clave de la transparencia, la rendición de cuentas y la construcción de confianza ciudadana. La ética en este campo implica garantizar que los mensajes emitidos sean accesibles, veraces, respetuosos y estén alineados con el interés general. No con intereses partidarios o personales, sino con el del ciudadano común. En este sentido, el comunicador debe conocer el marco normativo vigente y debe actuar como garante de buenas prácticas profesionales y de prácticas informativas. También es fundamental evitar el uso proselitista de los recursos comunicacionales del Estado. Esto se ve mucho hace ya algunos años, en donde toma más relevancia el candidato o el funcionario público que en realidad lo que tiene que mostrar las obras que ha hecho o los resultados que ha logrado. Promover la imagen de un funcionario por encima del mensaje institucional vulnera los principios éticos y afecta seguramente la legitimidad de las acciones gubernamentales. En la práctica profesional, esto se traduce en cuidar la estética, el lenguaje y el equilibrio en la cobertura de acciones y en el uso responsable de redes y de canales oficiales. En la próxima placa, María José, por favor. Bien. Gustavo, ¿podrías acercarte un poquito más al micrófono? Sí, cómo no. ¿Ahí se me escucha mejor? Sí, perfecto, Gustavo, y se escucha mucho mejor. Gracias. Bueno, en lo que es imagen pública, el ceremonial y el protocolo cumplen una función simbólica de gran importancia en la comunicación del poder. No son meras formalidades, sino que son herramientas para ordenar jerarquías, representar valores institucionales y generar el respeto ciudadano. La ética en este campo, exige que el despliegue simbólico se utilice con estilo, con sobriedad, sin ostentación ni manipulación emocional, y también con un enfoque inclusivo y democrático. El director de ceremonial debe actuar con imparcialidad, cuidando que el trato entre distintas autoridades sea equitativo, que se respete la diversidad cultural y de género y que se eviten actos que puedan generar discriminación o arbitrariedad. Desde el punto de vista comunicacional, es importante que estos eventos no sean utilizados como puesta en escenas engañosas, sino como verdaderas expresiones genuinas de institucionalidad y de respeto público. La próxima placa, María José, por favor. El vocero institucional, es una figura clave en el área de la comunicación política en relación entre una institución y su entorno, ¿no? Su tarea implica transmitir información veraz, clara, representar posiciones oficiales y actuar como un puente en contexto de tensión o de incertidumbre. La ética del vocero institucional exige lealtad a la institución sin renunciar a la honestidad y a la capacidad de filtrar lo que es conveniente comunicar sin caer en el ocultamiento. El vocero institucional utiliza las técnicas de comunicación de crisis,
en momentos en que esto sea necesario. Es decir, en el momento que se dispara una situación de los hechos normales del día a día, en donde es necesario una comunicación especial y particular. Esta comunicación responde a un plan de contingencia que debe tener elaborado el comunicador de la institución y que se elabora rápidamente ante los hechos que han provocado una conmoción o, como decía recién, que se sale de los cauces normales. La comunicación de crisis es tan importante como la generación de la imagen. Y es más, es un tipo de comunicación que se debe ejercitar, que se debe practicar, porque es un estilo de comunicación muy particular, extremadamente honesta, donde hasta los tiempos tienen un peso muy importante en la imagen del Estado o en la imagen del organismo público, la imagen que está dando hacia la ciudadanía. Tiene que ser un vocero ético que no mienta ni desinforme, incluso ante las preguntas más difíciles o las situaciones más críticas. Es una persona que debe conocer los límites de lo que puede decir, pero también, como decía, preservar la credibilidad de su rol y de la institución a la que representa. No debe con esto llevar a un ocultamiento de la información. Para quienes se forman en la parte de comunicación pública, deben comprender que estos equilibrios son fundamentales para el ejercicio de la profesión con responsabilidad y con profesionalismo realmente. Próxima placa, María José, por favor. El vínculo entre las instituciones y los medios requiere una gestión cuidadosa basada en la disponibilidad, en la claridad y en la equidad, como así también en el acceso a la información. La ética profesional impone reglas básicas como no discriminar medios por su línea editorial, no condicionar la pauta a una cobertura no favorable o no recurrir en off the record con fines manipulación o intimidatorios. En periodismo, y esto tenganlo siempre presente, no existe el off the record. El periodista es periodista las 24 horas del día, aún cuando está durmiendo, y va a ejercer su profesión. Los comunicadores públicos deben, de esta manera, entonces, construir relaciones basadas en la confianza y el respeto, pero también deben comprender que la prensa cumple una función de control que puede ser incómoda, pero es necesaria en la democracia. En contextos de protocolo, esto también implica garantizar el acceso físico de los medios a los distintos eventos, coordinar espacios de cobertura y también evitar exclusiones innecesarias o arbitrarias. Próxima placa de María José, por favor. La gestión ética de crisis comunicacional. La crisis institucional o política, es una situación que pone a prueba la ética y la capacidad profesional de los equipos de comunicación. En estos momentos, la tentación de negar, de maquillar o de distraer con maniobras comunicacionales es muy fuerte, es muy tentador. Y esto suele generar efectos contraproducentes en muy cortito plazo. La gestión ética de la crisis implica asumir responsabilidades, comunicar con rapidez y claridad y también mantener un vínculo con el vecino, con la ciudadanía, aún en contexto de error o debilidad.
Los buenos protocolos de crisis no solo contienen los daños que se pueden haber producido, sino que refuerzan la legitimidad si se actúa con transparencia y fundamentalmente con coherencia. Para quienes trabajan en el área de ceremonial también es importante prever posibles escenarios conflictivos y contar con planes alternativos que aseguren el orden, el respeto institucional y la continuidad de las funciones simbólicas que tiene que llevar el Estado adelante. La próxima placa, María José, por favor. Comunicación institucional. Los comunicadores institucionales representan organizaciones públicas o privadas y por lo tanto deben ejercer su rol con un profundo sentido de responsabilidad. Hablo del comunicador institucional y hablo del relacionista público también, ¿no? No se trata de ser voceros acríticos, sino de transmitir la información con la verdad, cuidando la imagen de la institución sin falsear la realidad ni manipular datos o hechos, y también ser leal a la institución. Esto no debe estar reñido con la ética profesional. El desafío está en balancear la defensa entre el interés institucional con el respeto y los derechos de la ciudadanía y el compromiso con una comunicación pública que fortalezca el bien común. La comunicación institucional ética no oculta los errores, los reconoce, los contextualiza y los comunica con profesionalismo, y ahí volvemos de nuevo al tema de la comunicación de crisis. Próxima placa, María José, por favor. Los directores de ceremonial y de protocolo, tienen funciones clave en la construcción de la imagen y la legitimidad y vínculos formales entre las autoridades institucionales y los ciudadanos. La ética en este ámbito implica un trato igualitario, la neutralidad en contextos conflictivos y el respeto por las formas sin caer en el vacío del formalismo. Una práctica ética también se refleja en el cuidado por la inclusión, la accesibilidad y la diversidad cultural. Las decisiones sobre precedencias, símbolos y tratamientos no son solo técnicas, tienen implicancias simbólicas y políticas que tienen que considerarse con mucha responsabilidad. La función del relacionista público es establecer y sostener vínculos positivos entre una organización y sus públicos. Y para lograr de manera ética esto debe priorizar la transparencia, la escucha activa y la coherencia entre el discurso y las acciones. Falsear, mentir, ocultar o manipular en nombre de la imagen institucional termina afectando a corto plazo contra la credibilidad. La gestión ética de las relaciones públicas fortalece la reputación porque está basada sobre la verdad, la confianza y no en el artificio. También permite responder con solvencia ante crisis comunicacionales, ofreciendo respuestas genuinas que reconozcan errores sin diluir responsabilidades. Cuando se logra una relación con otras autoridades, con otros organismos, con otros funcionarios, que esté bien aceitadas ante una situación de crisis, digamos, no es mucho el proceso comunicacional que hay que llevar adelante, y esto facilita muchísimo la gestión. La imagen institucional no es solo estética, ni es tampoco solo propaganda, ¿no? Es la percepción global que el público construye sobre una persona o institución. Gestionarla
Éticamente implica, como veníamos diciendo, no apelar al engaño y evitar los golpes bajos en campaña. Y también sostener la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Un comunicador con ética no fabrica una imagen a cualquier precio, sino que, trabaja para que la identidad institucional se proyecte con autenticidad. La ética de la imagen también implica saber cuándo y cómo no comunicar, respetando los momentos sensibles o evitando una sobreexposición innecesaria. Esto es lo que se llama el timing de la información, saber en qué momento tengo que largarla, es el momento oportuno. Bueno, hay que aprender a reconocer los distintos tiempos y evaluar las distintas situaciones que se están viviendo en ese momento, porque transmitir una información inconveniente empeora la situación del funcionario, del asesorado o del candidato, ¿no? Próxima placa, por favor, María José. La comunicación en tiempos de crisis son pruebas de fuego para la ética comunicacional. En contexto de emergencia, escándalo, conflicto, el comunicador debe ofrecer información verdadera, clara y oportuna. Estas son tres cuestiones fundamentales. La información debe ser veraz, clara y oportuna, fundamentalmente en la comunicación de crisis. Sin alimentar pánico, sin ocultar hechos. La transparencia es fundamental porque, aun cuando implica reconocer errores, es clave para reconstruir la confianza. Una buena estrategia de comunicación de crisis incluye empatía, reconocimiento del daño que se ha causado, la propuesta de soluciones, ética demandada. También es una muestra de respeto por víctimas. Si ha habido víctimas, se debe cuidar el lenguaje y debe haber una evaluación honesta del impacto social de cada mensaje. Cuando el Estado comunica, no debe hacerlo como un partido político ni como una empresa comercial. El deber ético es informar a la ciudadanía y no persuadirla. La línea entre comunicación gubernamental y propaganda es muy finita, es muy delgada, y cruzarla es muy tentador y esto lleva a perder legitimidad, ¿no? Una comunicación pública, ética, debe incluir siempre rendir cuenta de las acciones de gobierno y estar orientada al interés general, no al beneficio electoral. Las campañas de bien público, los informes de gestión y los canales oficiales deben sostener estándares profesionales y se debe evitar el uso partidario de todos estos recursos públicos. Y muchas veces los medios imponen temas y ritmos, el timing, que presionan a las instituciones a responder sin planificación. El comunicador ético no se deja arrastrar por la urgencia mediática, sino que constituye una agenda institucional sólida, basada en objetivos estratégicos y no en la mera reacción a lo que se publica. El que maneja la información es el comunicador de la institución y no puede dejarse atropellar por la prensa. Él es el que va a imponer los tiempos. Al carecer de determinada información deberá reconocer que carece de determinada información y dirá, bueno, averiguo a tal hora, próximo comunicado de prensa, y ahí debe cumplirlo al horario, debe ya tener una respuesta para los medios de prensa. Pero el timing lo maneja él, ¿no? La agenda y el timing no se lo maneja la prensa. Esto no implica negar la realidad ni ignorar temas de interés, sino que están todos integrados desde una mirada profesional y con criterio de oportunidad. El equilibrio que hay entre lo que hay que decir y lo que se quiere decir exige
inteligencia política y sensibilidad comunicacional. Y por último, la ética del silencio. No siempre comunicar es lo más ético. Hay que saber callar, esperar o no responder. También esto puede ser una decisión ética cuando se buscan evitar daños mayores. Respetar los procesos legales o proteger a personas involucradas es fundamental y, repito, hay que saber qué comunicar y en qué momento. Sin embargo, este silencio debe estar justificado y debe ser explicado en su debido momento. El silencio ético no es complicidad ni es ocultamiento, es prudencia comunicacional. Requiere evaluar el contexto, los tiempos y las posibles consecuencias de hablar o no. En definitiva, es una herramienta más al servicio de una comunicación responsable, una comunicación madura y una comunicación estratégica. Bueno, María José, con esto he terminado. Muchísimas gracias a todos por la paciencia. Espero que haya sido claro y estoy